Hola a todos, hoy soy Isabel, pero más que Isabel, en este preciso momento, soy alguien que deja atrás el pasado para encontrar luz en el futuro. Estamos bajo la lluvia, en plena noche, en el barrio más frío de la ciudad. La lluviecilla golpea con fuerza el paraguas de Isabel, pero eso no importa. Tiene las manos muy ocupadas con varias cajas de ropa usada, pero muy valiosa para muchos en el refugio. Ese lugar, aquel edificio de madera en la última calle sin salida, tiene en cada grieta de sus muros una historia de sueños rotos, pero también de nuevas oportunidades. Así que, antes de que te sientas demasiado cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que estás haciendo. Me encantaría que dejaras en los comentarios de qué lugar estás mirando esto, junto con la hora en que estás ahí. Me emociona saber que están ahí conmigo, en cualquier parte del mundo. Ahora, apaga las luces, quizás enciende el ventilador para un poco de ruido suave, y comencemos esta noche. Isabel deja en el suelo la última de las cajas junto a la pesada puerta de madera. Dentro están más que ropas. Están sueños de nuevas historias, de nuevos sueños en aquel lugar destinado a dar refugio a los más vulnerables. Por un instante duda en dar unos golpecitos en la puerta. Finalmente, golpea con fuerza, pero sin dejar de expresar una sutil calidez en aquel acto. La lluvia continúa cayendo, pero Isabel deja atrás el frío de la noche cuando la puerta se entreabre. Así comenzó aquel encuentro que marcaría tanto a Isabel como a Ampálamo aquel lugar en el que, sin saberlo, encontraría más que alivio para otros. Encontraría también salvación para ella. Dentro, en aquel lugar tan austero pero tan lleno de sueños, Isabel deja atrás el frío de la noche. La poca luz de las lámparas descubre cajas de alimentos, ropas y sueños guardados en aquel lugar de paso para muchos pero de salvación para otros. Isabel deja las cajas junto a la entrada, sacude el paraguas y descubre que están más que empapadas. Pero así están también varias de las almas que reciben refugio aquí, caladas en sueños rotos, pero vivas en busca de nuevas historias. De entre las cajas, el encargado del lugar, Andrés, un hombre de ojos cansados pero muy bondadosos, saca varias chaquetas, pantalones y jerseys y comienza a organizarlos en pilas. Isabel mira en silencio cómo aquel lugar se pone en marcha, sin dejar lugar a lamentos. Aquí reciben lo que reciben pero siempre reciben con alegría. Deberías dejar de venir así, en plena noche. Vas a enfermar, dice Andrés con una media sonrisa. Pero así estás tú, sin dejar de dar. Eso también me calienta, Andrés, responde Isabel. Saber que alguien más vivirá más tranquilo gracias a esto. De forma gradual, el lugar comenzó a animarse. Unos niños aparecieron de las habitaciones de atrás, frotándose los ojos pero sin dejar de sentirse curiosos. La lluvia golpeaba en el cristal de la ventana como si estuviera tocando una música melancólica en aquel lugar tan lleno de silencio. Isabel contempló aquel paisaje, el lugar donde sueños sin nombre reciben cobijo. Y así, en aquel marco de vulnerabilidad pero también de fuerza colectiva, Isabel comenzó a sentirse en casa, en aquel lugar en el que el pasado y el futuro vivían bajo el mismo techo. En aquel silencio tan pesado pero tan reconfortante a la vez, Isabel comenzó a dejar atrás el frío de la noche. A lo lejos, en el pasillo que llevaba al comedor, alcanzó a notar a una pequeña silueta. La encontró acurrucada en una silla de madera, con las piernas recogidas bajo el torso y el mentón apoyado en las rodillas. Entre sus manos apretaba con fuerza a un peluche desgastado, pero muy especial. —¿Quién es? —preguntó Isabel en voz muy tenue a Andrés.
Es Isabelita. Así la llamamos, pero en realidad tiene otro nombre. Tiene tan poca memoria de lo que vivió antes. El peluche es lo último que tiene de aquel pasado. Algo en aquel objeto, en aquel pequeño juguete de felpa, golpeó directamente en el alma de Isabel. Ese peluche lo reconocía. Era el que ella le regaló a su hija cuando era una bebé. A Isabel se le aceleró el pulso, pero guardó silencio. Primero tenía que saber más, que encontrar las respuestas sin dejar salir toda la vulnerabilidad en aquel lugar de sueños rotos, pero vivos. Se acercó con paso muy lento, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible. La pequeña Isabelita alzó ligeramente la cabeza, pero sin dejar de aferrar el peluche, como si así pudiera encontrar fuerza en aquel objeto de poca importancia para muchos, pero de toda importancia para ella. Isabel, sin dejar de contemplarla, comenzó así a dar el primero de muchos pasos en aquel camino de descubrimientos. El silencio en aquel lugar era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Isabel avanzó unos pasos más, sin dejar de contemplar a la pequeña Isabelita. La luz tenue de una sola bombilla colgando del techo dibujaba en el suelo la sombra de ambas, fundidas en aquel corredor de sueños rotos pero vivos. «¿Cómo te llamas?», murmuró Isabel con una voz tan suave que casi era una brisa en plena noche. «Isabelita», respondió la niña sin dejar de apretar el peluche. «Así me dice Andrés». Algo en aquel nombre removió en Isabel sentimientos muy enterrados en lo más profundo de su alma. Ese era el nombre de la hija que perdió años atrás, cuando el destino decidió darles la espalda a ambas. La última vez que la tuvo en brazos, Isabelita llevaba aquel peluche de felpa en forma de conejo, el compañero de sueños en toda noche difícil. ¿De dónde sacaste ese peluche?», preguntó Isabel con la voz ligeramente entrecortada, sin dejar de dar pequeños pero firmes pasos hacia ella. «Lo tengo, desde que recuerdo», respondió la pequeña. «Nadie más tiene uno así». De aquel simple diálogo nació en Isabel una mezcla de alegría, sorpresa y dolor. La evidencia estaba ahí, en aquel objeto tan especial que ambas compartieron en el pasado. Isabel contuvo las lágrimas, pero notó cómo una comenzó a resbalar por su mejilla, sin que pudiera evitarlo. La noche lluviosa, el lugar frío, el peluche, todo estaba dispuesto para aquel encuentro que marcaría el destino de ambas. En aquel silencio tan emotivo como pesado, Isabel avanzó, pero sin dejar de dejar una distancia de seguridad, como si temiera que dar un paso más pudiera romper aquel frágil hilo que las unía en ese preciso instante. La luz tenue de la habitación alcanzó a destacar en el peluche de la pequeña las costuras que Isabel le hiciera tantos años atrás, cuando decidió reforzarle una oreja con hilo de color lila. Ese era el detalle que confirmaba sin lugar a dudas que aquel peluche era el de Isabelita, el de su hija. «Mi Isabelita», murmuró, sin que la voz le temblara tanto como el alma. Andrés, en silencio pero muy atento, contemplaba aquel encuentro. Como encargado del lugar, estaba acostumbrado a presenciar toda suerte de historias de pérdida y reencuentro. Pero aquel era sin duda el más emotivo que había vivido en años. La lluvia golpeaba con fuerza en el cristal de la ventana, como queriendo llevar consigo toda duda, toda pena, toda injusticia vivida. «¿Cómo sabes que así me llamo?», preguntó la pequeña, mirando directamente a Isabel con una expresión de sorpresa, pero también de vulnerabilidad. «Porque yo te di ese nombre cuando naciste», respondió Isabel con las lágrimas ya sin dejar de caer, pero sin dejar de sonreír. «Mi Isabelita, estás viva. Estás aquí». El silencio volvió a caer en aquel lugar, pero esta vez era un silencio de descubrimiento,
de emociones reprimidas que al fin podían encontrar salida. Isabel avanzó, se arrodilló frente a la pequeña y, con toda la delicadeza del mundo, le tendió la mano, sin dejar que aquel peluche hiciera de puente entre ambas. Isabelita miró primero la mano de Isabel, luego el peluche que apretaba con fuerza en el pecho, como si aquel objeto de felpa desgastada guardara consigo toda una vida de sueños sin cumplir. La lluvia golpeaba más intenso en aquel cristal, pero en el refugio el silencio era tan pesado como emotivo, como si el mundo contuviera la respiración en aquel preciso instante. Tú, de verdad, eres mi... La voz de Isabelita era muy tenue, entrecortada, pero cargada de una necesidad de saber, de encontrar respuestas en aquel lugar frío pero seguro. Soy tu madre, respondió Isabel, sin dejar de mirarla a los ojos. Soy la que te llevó en el vientre, la que vivió cada paso de tu primera infancia, pero que también vivió sin saber de ti durante tantos años. Andrés avanzó unos pasos, pero decidió dejar que aquel encuentro fluyera de forma natural, sin intervención. Esto era más que una simple casualidad. Era el destino corrigiendo aquel error tan grande que vivieron ambas en el pasado. Isabel, sin dejar de extender la mano, contuvo la necesidad de dar aquel abrazo que llevaba guardado en el alma. Pero primero necesitaba que Isabelita hiciera el primer paso. El silencio en aquel lugar comenzó a parecer más cálido, más vivo, como si el aire pesado de años de sueños rotos estuviera poco a poco disolviéndose en aquel encuentro. Isabelita, sin dejar de apretar el peluche, comenzó a mover muy lentamente una de sus manos, como venciendo el miedo que llevaba consigo. Primero tocó con la punta de los dedos la palma de Isabel. Luego, sin dejar de mirarla a los ojos, colocó toda la mano en aquel lugar tan seguro, pero tan extraño para ella. «Mamá, ¿de verdad estás aquí? ¿Conmigo?», murmuró Isabelita con una mezcla de vulnerabilidad y ilusión en la voz. «Sí, aquí estoy, para quedarme», respondió Isabel sin dejar de dejar caer las lágrimas, pero con una sonrisa tan pura como el amor de madre. Andrés contempló aquel acto sin moverse, como si dar un paso más pudiera romper aquel encuentro tan frágil pero tan poderoso. La lluvia comenzó a dar una tregua, como si también el cielo estuviera reconociendo aquel reencuentro. Por primera vez en años, Isabelita deja atrás aquel silencio de duda para dejar entrar en su vida el calor de aquel amor que siempre le perteneció. En aquel preciso instante, cuando Isabelita sintió en la palma de Isabel el calor de aquel amor que siempre estuvo ahí, pero que la distancia le había negado, el silencio comenzó a dejar lugar a nuevos sonidos. El latir de dos corazones que, sin saber cómo, habían vencido al paso de los años. «Mamá, tengo tanto que contarte», murmuró Isabelita, sin dejar de apretar aquel peluche, como si así pudiera encontrar fuerza en el objeto que la había acompañado en tantos sueños solitarios. «Y yo también tengo tanto que decirte», respondió Isabel. «Pero primero deja que te dé el abrazo que tanto he guardado». Sin dejar lugar a más dudas, Isabel llevó a Isabelita junto a sí. La envolvió en sus brazos, como si así pudiera borrar de golpe toda la ausencia vivida, toda la pena de aquel pasado roto, pero no perdido. Andrés, en silencio pero con una expresión de alegría en el rostro, contempló aquel reencuentro, reconociendo en aquel acto de amor el triunfo de lo más puro en el mundo. Dentro de aquel abrazo tan intenso, tan lleno de emociones reprimidas pero vivas, Isabelita comenzó a dejar atrás el frío de tantos años sin el calor de una madre. La lluvia en el cristal comenzó a sonar más tenue, como si también ella se estuviera calmando,
reconociendo que aquel era el final de una tempestad emocional. «Mamá, yo siempre soñaba que alguien vendría, que alguien me encontraría», confesó Isabelita con la cabeza apoyada en el hombro de Isabel. Lo sé, mi amor», respondió Isabel. «Eso viví yo también, soñándote, buscándote, sin dejar de tener fe en que volveríamos a estar juntas». Andrés, sin dejar de presenciar aquel encuentro, decidió dar unos pasos atrás, dejar que aquel reencuentro fluyera en toda su pureza. Por primera vez en años, aquel lugar destinado a dar refugio y protección también estaba ayudando a sanar heridas más profundas. Isabel acariciaba el pelo de Isabelita, como cuando era una bebé, cuando el mundo aún era seguro para ambas. En aquel silencio reconfortado, Isabel comenzó a hablar en voz más baja, como si estuviera contándole a Isabelita el secreto de toda una vida. «Mi amor, cuando desapareciste, el mundo para mí se detuvo», confesó. «Busqué en cada lugar, golpeé cada puerta, pero era como si la tierra te hubiera tragado. Pero sobreviví», murmuró Isabelita, aunque sin dejar de preguntar: «¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué no viene a buscarme?». Eso me rompía el alma, saber que me necesitabas, pero sin encontrar el camino hacia ti», respondió Isabel con la voz entrecortada pero más firme que antes. «Sin embargo, aquí estás, vivita, entera, junto a mí». Andrés contempló aquel diálogo como testigo de algo más grande que ellos, como si aquel encuentro estuviera destinado a ocurrir sin importar lo difícil que fuera el camino. La lluvia comenzó a dejar de caer gradualmente, como si también el cielo estuviera reconociendo el triunfo del amor de madre e hija en aquel lugar tan frío, pero tan lleno de luz, en aquel preciso instante. De aquel silencio emotivo comenzó a surgir, poco a poco, la necesidad de Isabelita de dejar atrás el pasado de una vida sin respuestas. «Mamá, pero ¿qué pasó aquel día, cuando desaparecí?», preguntó con vocecita vulnerable, como de una niña que descubre que tiene fuerza para preguntar lo que siempre llevó guardado en el alma. Eso también lo sabremos», respondió Isabel. «Necesitamos encontrar la verdad, saber qué pasó. Pero primero vamos a sanar, a dejar atrás el odio, el silencio, el miedo». Andrés, sin dejar de presenciar aquel emotivo encuentro, reflexionó en silencio. La historia de Isabelita no era solo la de una hija extraviada. Era también el triunfo de la búsqueda de una madre sin dejar de tener fe en encontrarla. La noche, más tranquila que antes, comenzó a dejar paso a nuevas ilusiones, sueños compartidos y sueños pendientes de vivirse. En aquel lugar, bajo el tenue resplandor de una farola cercana, Isabelita apretó más el peluche de la infancia en sus manos. Ese objeto, que había viajado con ella en cada paso de aquel camino solitario, era más que un simple juguete. Era el último regalo de Isabel antes de perderla, el último lazo visible de aquel amor de madre e hija. «Este peluche, tú me lo diste, el último día que te vi», murmuró Isabelita. «Lo conservé, como si así también te estuviera guardando a ti». «Mi amor, así era», respondió Isabel. «Aunque estuvieras lejos, aquel peluche llevaba consigo todo el amor de una madre». Andrés contempló aquel acto de vulnerabilidad con admirada sorpresa. Ese simple objeto, de aparente poca importancia, había sobrevivido años de frío, de soledad, de falta de sueños, pero también de sueños de reencuentro. La noche comenzó así a dejar atrás el pasado de aquel lugar, para dar paso al inicio de una nueva historia. Con el paso de las horas, Isabel comenzó a hablar de sueños más específicos,
de planes más concretos. Mi amor, cuando el sol aparezca, podremos irnos de aquí, encontrar un lugar tranquilo, donde vivamos juntas, sin miedos, sin dejar de tenernos. ¿Eso significa que podemos tener una casa, como en las historias que me contabas cuando era pequeña? Preguntó Isabelita, con aquel destello de ilusión en los ojos, que Andrés no veía en ellos desde que la encontró en aquel lugar frío. Así es, así viviremos, sin dejar atrás el pasado, pero sin dejar que nos determine, respondió Isabel. Vamos a buscar nuevas historias, sueños. Viviremos lo que siempre debimos tener. Andrés, en silencio pero con una sonrisa en el rostro, presenció cómo aquel reencuentro estaba ayudándolas a dejar atrás el pasado de soledad y a preparar el camino para un futuro más luminoso. La noche estaba a punto de dar paso al nuevo día. Pero aquel nuevo día también marcaría el inicio de una vida juntos, en familia. Con el paso de las horas, el cielo comenzó a aclarar en aquel barrio tranquilo. Isabel, de la mano de Isabelita, salió del refugio junto a Andrés, dispuesto a ayudarlos en aquel nuevo comienzo. ¿A dónde vamos primero?, preguntó Isabelita, mirando a Andrés como si también formara parte de aquel futuro. Vamos primero a encontrar un lugar seguro. Pero más importante, a dejar atrás lo que vivieron, sin dejar de recordar lo que son, respondió Andrés. De ahí, podemos buscar una casa, un nuevo inicio. Mi amor, el futuro es nuestro, agregó Isabel. Vamos a escribir nuevas historias, sin dejar que el pasado nos pese, pero sin dejar de llevar con nosotros lo que hemos vivido. Bajo aquel nuevo sol, que aparecía en el horizonte como una luz de redención, Isabel, Isabelita y Andrés avanzaban juntos, sin dejar atrás el amor, pero sí el dolor, preparados para dar paso a sueños más grandes, más vivos, más completos. A medida que el sol se alzaba más en el cielo, aquel barrio frío comenzó a sentirse más cálido, más vivo. Isabel, Isabelita y Andrés avanzaban sin prisa pero sin dejar de dar paso tras paso hacia el futuro que habían elegido juntos. La luz de aquel nuevo día bañaba sus rostros, limpiándoles el pasado de dolor, pero sin borrar lo que vivieron. Al contrario, lo transformaba en fuerza, en sueños más grandes de los que habían llegado a imaginar. Mi amor, así como aquel peluche, sobrevivió a todo. Así también sobreviviremos nosotros, murmuró Isabel. Nada puede vencer el amor de una madre. Nada, respondió Isabelita apretándole la mano. Juntas podemos vencer cualquier cosa. Andrés sonrió, satisfecho pero también emotivo, como alguien que descubre que el destino tiene más luz de lo que a veces deja ver. La música de aquel nuevo inicio comenzó a sonar en el silencio de aquel barrio. Pero no era una música estridente. Era más bien como el murmullo de la esperanza, como el latir de dos corazones que habían estado separados, pero que ahora, al fin, vivirían bajo el mismo cielos. Así, en aquel nuevo camino. Isabel, Isabelita y Andrés avanzaron juntos, sin dejar atrás lo vivido, pero mirando con toda la fuerza de sus almas hacia el futuro. La última luz de aquel día tocó sus siluetas, fundiendo pasado y futuro en una sola historia de redención.